Buenas tardes. Decíamos en los vídeos anteriores cómo teníamos que ir rompiendo la identificación con nuestra mente, con nuestras creencias, incluso con nuestras emociones. Y que la identificación con nosotros, con nuestro ego, con la personalidad es lo que crea el sufrimiento. Otra forma de sufrir es resistirse a lo que está pasando en este momento, a lo que pasa en cada momento. La resistencia crea conflicto y de ahí viene el sufrimiento. Una de las emociones más significativas que tiene el ser humano es el miedo. Entonces el miedo como peligro real es un hecho en esta dimensión. En esta dimensión humana, en nuestra humanidad, tenemos miedo. Cuando hay un peligro real, es legítimo tener miedo. Sin embargo, hay un miedo, que es el miedo psicológico, que está muy presente en nuestra vida, en nuestras vidas, y que no dominamos. Más bien, él nos domina a nosotros. Y entonces este miedo psicológico nos causa mucha preocupación, mucha inquietud, mucha ansiedad. Y sería bueno desgranar al miedo, a este miedo que realmente es una ilusión. El miedo psicológico es una ilusión de la mente. Realmente no existe. Este tipo de miedo psicológico es mental y se mueve con la mente, con el movimiento de la mente. Y la mente se mueve a través del tiempo. Y el tiempo no existe. El tiempo existe porque nosotros hacemos un juego mental entre pasado y futuro, pero realmente el tiempo no existe. Si le preguntáramos a un gato o a un perro o a cualquier animal por el tiempo y él pudiera comunicarse con nosotros, él nos diría, ¿y realmente eso qué es el tiempo? ¿Qué momento es ahora? Y él diría, ahora. Ahora es ahora. Si afináis un poquito, os daréis cuenta que el tiempo es una construcción de la mente. Cuando nosotros pensamos o recordamos algo de nuestro pasado, estamos pensándolo ahora. Cuando nosotros imaginamos algo sobre nuestro futuro, lo estamos haciendo ahora. Siempre estamos ahora. El tiempo es una ilusión de la mente. Hay un tiempo de reloj, que es una convención. Nosotros, el ser humano se organiza con el tiempo del reloj. Y de ahí planificamos. Ahí nos organizamos para saber a la hora que entramos en el trabajo, a la hora que salimos, para ir a recoger al niño del colegio, para cenar incluso. Pero realmente todo esto es una ilusión, es una construcción mental. El tiempo de reloj es una convención y el tiempo no existe. Siempre estamos justo ahora, en este momento. Y este momento es ahora. Y el momento siguiente será un ahora. Nosotros tenemos, o la mente nos da la ilusión del tiempo, de un pasado, de un futuro. Pero fijaros que el pasado es simplemente memoria. Simplemente es un recuerdo de lo que pasó ahora. Y el futuro es una imaginación, es una proyección de lo que puede pasar en una hora. Porque mañana a esta misma hora será ahora. ¿Entendéis? No sé si esto os llega, pero esto es importante. El miedo psicológico se mueve de esta manera. El miedo psicológico no existe porque el miedo psicológico se mueve en el tiempo. Y como el tiempo no existe, el miedo no existe tampoco. Cuando yo imagino que puede pasar el mes que viene, cuando este tío venga a hablar conmigo, yo estoy anticipando algo que forma parte de mi fantasía. Estoy simplemente fantaseando. Y ahí me quedo todo ese mes pensando, imaginando lo que puede ocurrir. Y cuando llega el momento,
igual no ocurre nada. Cuando yo tengo una prueba médica pendiente y el médico me dice, venga usted dentro de 15 días y le daremos los resultados, igual nos metemos en el miedo, pensando lo que puedo tener. Y cuando pasan los 15 días, el médico nos dice igual que no tenemos nada. Pero nos hemos pasado 2 semanas con inquietud, incluso con ansiedad, con mucho miedo. El miedo es una construcción mental. Y caemos una y otra vez en esta fantasía. ¿Sabéis por qué? Porque no tenemos atención. Porque no vivimos en el ahora. Nos falta atención. Si tuviéramos la capacidad, y en potencia la tenemos, si tuviéramos la cualidad, la capacidad de algún día vivir en este momento, en el ahora, el miedo desaparecería. Habría peligros reales, porque evidentemente si ahora aparece por ahí un psicópata con un cuchillo que nos quiera asesinar, yo seré el primero que corra, probablemente. Pero eso es un peligro real, que en mi dimensión humana yo tengo que estar atento para salvar mi vida en esta dimensión física, para salvar mi cuerpo. Pero fijaros, todo lo que no sea un peligro en el ahora real, todo es una mentira. Y yo os preguntaría, ¿cuánto tiempo os pasáis en la inquietud de un miedo que no tiene existencia propia? Que elaboráis con vuestra mente. Una mente que no está casi nunca ahora, que está siempre allí o allí, pero pocas veces aquí. Esta es la neurosis del ser humano. Este es el gran problema del ser humano. Y esto se toma como normal. ¿Y por qué se toma normal? Porque todo el mundo está igual en ello, o casi todos. Si la humanidad supiera hasta qué punto se entra en un estado de quietud, de paz interior, de armonía, viviendo aquí, ahora, esto daría un vuelco tremendo. De manera que el tiempo es una mera ilusión. Solamente por convención utilizamos un tiempo de reloj. Y eso es eficaz para planificar. Porque si hay algo claro, es que en esta vida tenemos que planificarnos. Tenemos que planificar un viaje, tenemos que planificar cuándo vamos a ir a trabajar, tenemos que planificar cuánto nos tenemos que levantar antes para prepararnos para ir a trabajar. Toda esta planificación es necesaria, pero hay muchas cosas que sobran en esto. La mayoría. Incluso podemos planificar un futuro aquí y ahora, en el presente. Y desde aquí, por un momento, pienso lo que puede pasar allí, pero inmediatamente vuelvo aquí. No me pierdo continuamente allí, o en el pasado, o en el futuro. Desde aquí soy eficaz, me voy convirtiendo en una mente superior, muy eficaz. Porque cada vez que estoy en el futuro o en el pasado, no soy yo. Soy un programa. Un programa que traigo desde hace tiempo. Y me muevo por ese programa una y otra vez. Cuando empiezas a entrenar y a moverte, a permanecer en el ahora, ese programa, esa programación pierde su fuerza. Y tú coges la fuerza que pierde el programa. Desde ahí tienes una vida plena, mucho más armónica, donde sabes gestionar mucho mejor los asuntos del día a día. ¿Sabéis qué pasa? La humanidad se mueve
en una personalidad que podemos llamar elemental, donde hay 4 niveles. Un nivel es el cuerpo físico, al que todos conocemos, y nos preocupamos mucho por ese nivel. La mayoría de las personas se preocupan mucho por ese nivel. ¿Cómo es mi imagen? ¿Tengo que cuidar mi cuerpo porque me pueden hacer daño? Yo estoy como muy pendiente de mi cuerpo físico, ¿vale? Y está bien, tengo que cuidarlo. Luego está el nivel de la energía vital, porque el cuerpo físico no es nada sin esta energía vital. Porque ¿qué mueve al cuerpo físico? Hay un nivel de energía vital. ¿Qué mueve el corazón? ¿Qué energía hace que este cuerpo se movilice? Hay una energía, hay un combustible que nos mueve. Y la energía es la que mueve y transforma la materia, y nunca al revés. Así que el cuerpo sin energía, ¿qué es? Un cuerpo cuando se queda sin energía enferma o está en cansancio extremo, una falta de vitalidad. Incluso cuando perdemos toda nuestra energía, lo que queda es la muerte, un cuerpo inerte, físico, muerto. Hemos perdido el nivel de energía vital. Luego tenemos otra dimensión, otro punto importante que es el nivel afectivo de las emociones. Y este nivel tiene mucha importancia, porque la mayoría de nuestro sufrimiento viene de la identificación, de lo que moviliza la afectividad. Ahí nos movemos entre el amor y el odio, donde aparece muchas veces el miedo, las emociones negativas. Y luego queda el nivel mental, donde está el razonamiento, donde está nuestra capacidad de ver nuestros esquemas, nuestras verdades, pero son nuestras verdades individuales, no realmente la verdad. Es la verdad que yo tengo en función de mis esquemas, de mi programación. Y luego la mayoría de las personas se quedan aquí, en esta personalidad elemental. No desarrollamos, no ejercitamos, pensamos que todo está bien así y no ejercitamos otros niveles. Y os puedo asegurar, porque de hecho no es una opinión, que existe una dimensión superior, un nivel superior. En este nivel superior está la dimensión mental superior, donde ya no solamente yo veo mi verdad, mi pequeña y estrecha verdad, sino que siento, intuyo, porque así se me desarrolla mi intuición, porque veo un paraje, un paisaje, un panorama diferente, veo la verdad. Y ahí me acerco a la sabiduría que todos tenemos en potencia. Desde ese nivel mental superior yo veo la verdad, no mi verdad pequeña, individual, esa verdad que conviene a mi objetivo particular, a mis deseos. No, veo una verdad que es armonía, una verdad total, una verdad donde no tengo duda. Y en ese nivel también superior aparece el campo afectivo superior, el nivel emocional superior, donde ya yo no entro en el estado de ánimo de insatisfacción o de euforia, sino que conecto con un campo donde siento el amor, pero el amor verdadero, la belleza, no una belleza particular que venga bien en función de mis creencias o la imagen que yo tengo de la belleza, no. Siento un amor diferente, un amor que no pone condiciones. Veo la belleza en todo su esplendor, es una belleza que es transpersonal, que me trasciende. Y esto lo puedo ver, a veces puedo sentirlo por un momento viendo una puesta de sol o un paisaje de montaña. Es una sensación de belleza, de armonía total, ¿no? Donde yo me fundo con ese paisaje. Y luego está en esta
dimensión superior, la energía vital superior, que es la fuente de la voluntad, es la fuente de la dimensión espiritual. Y esa fuente también está dentro de mí. Cuando yo conecto con estas dimensiones superiores, mi vida cambia. No me quedo en la personalidad elemental, sino que me desarrollo hacia una dimensión superior, donde mi energía, que parte de una fuente interna, se une a esa afectividad superior, a ese nivel emocional superior, y se une a mi capacidad, a mi mente superior, donde se desarrolla la intuición, la sabiduría. Y ahí es donde empieza a cambiar mi vida, pero de una manera muy profunda. Si permanecemos en la personalidad elemental, en función de las circunstancias, yo me voy a sentir bien o me voy a sentir mal. Habrá veces que me quede sin energía, porque quizás pensé demasiado inconscientemente, o quizás habrá algún tipo de emoción que me reste energía. Y entonces, en función del día y de cómo transito yo con mi programa ese día, yo estaré más activo, más energético o sin energía ninguna. Pero fijaros que cuando desarrollamos y nos ponemos en contacto con esa fuente, esto es para siempre. Esta fuente perdura para siempre, nunca te abandona. Y entonces puedes tener algún síntoma, alguna enfermedad, que esa claridad mental, ese sentimiento de amor, de aceptación, de belleza con lo que es, nunca te abandona. Digamos que esa energía que trasciende el nivel elemental está siempre contigo, pase lo que pase. Incluso en el momento de la muerte, esa energía te acompaña. Eso va unido a una conciencia de sí que aumenta progresivamente. El poder de la atención, de estar aquí presente, se va desarrollando al mismo tiempo que tú vas desarrollando estas capacidades o estos niveles superiores de conciencia. ¿Y cómo desarrollamos, ¿no?, este nivel superior o estos niveles superiores de la personalidad? Es un trabajo progresivo donde yo poco a poco me voy poniendo en contacto conmigo más y más. Como decíamos en las sesiones anteriores, es como ir encontrándome conmigo, con mi sombra, con mi inconsciente, es comprendiéndome cada vez más en mi totalidad. No solamente en lo que muestro al mundo o lo que me muestro a mí, sino mirándome en un autoconocimiento profundo de cuáles son mis miedos, mis temores, cuáles son esas emociones y esas creencias negativas que a mí me pueden. Y ahí mirando y no desconectando de mí, ahí poniéndome en contacto cada vez más, con un contacto cada vez más honesto conmigo, es donde yo voy tomando conciencia de mí, en mi totalidad. Y sin resistencia voy integrando toda esa información que está en mi sombra. Y quizás me pueda dar cuenta de que hay una parte de mí que es envidiosa y también egoísta, quizás. Puedo ver el miedo o lo miedoso que soy, que hasta ahora no me di cuenta hasta qué punto era miedoso. O puedo ver el orgullo que tengo y cómo con ese orgullo me pongo por encima de los demás para no mostrar mi debilidad o mis miedos. O para yo inventarme una historia como que me digo que yo puedo con todo, ¿no?, para sentirme poderoso frente a ti. Cuando yo empiezo a tomar conciencia de todo ese panorama, de ese paisaje oculto que se mueve dentro de mí, voy tomando conciencia de mí, voy acrecentando mi atención y voy dimensionando, voy cristalizando, voy emergiendo y cristalizando y consolidando esa capacidad, esa dimensión superior de la que estoy hablando. Fijaros qué ocurre,
Cuando yo pongo el foco de atención en mi sombra, hay una parte, que es el ego, lógicamente, que se siente muy incómodo de ver lo que no me gusta de mí. Pero esa mirada interna, que es muy honesta, es muy sincera, es muy auténtica, va a conseguir una cosa. Lo que va a ir consiguiendo, si soy capaz de confiar en este proceso y de sostenerlo, lo que va a ir consiguiendo este proceso de autenticidad es que yo vaya aceptándome tal como soy. Porque esa aceptación va a ser comprensión. Voy a empezar a comprenderme. Y voy a empezar a perdonarme. Pero no en el perdón, en el sentido de que tengamos que sentirnos culpables, porque la culpa no sirve para nada. Es como una toma de responsabilidad, es como un hacer mío lo que yo siempre pongo en el otro. Ahí es donde yo me vuelvo auténtico y pongo en mí lo que una y otra vez proyecto en el otro. Y ahí me voy comprendiendo y me doy cuenta de que soy un puto programa. Que desde que yo estaba ya en el vientre de mi mamá, ya estaba condicionado. Incluso traemos la información de nuestros ancestros. Recomiendo que vengáis el día 14 de marzo, donde Antonia y yo vamos a dar una charla, una conferencia que va a hablar del síntoma, el conflicto, la relación con la enfermedad. Y sobre todo también hablaremos del árbol genealógico, de la incidencia que tienen los ancestros para con mi vida, la herencia, que a nivel médico se le llama genética, la herencia que nosotros traemos. Y cómo en el vientre de mamá seguimos condicionándonos. Y cómo, por supuesto, desde que nacemos, seguimos programándonos. Y al final somos como un programa absurdo donde nos hacemos tanto daño y no somos conscientes del daño que nos estamos haciendo. Ni siquiera somos conscientes de que ese daño no nos pertenece. El asunto es mirar y enfocar la atención hacia uno dentro, hacia mis adentro, hacia uno mismo, hacia nuestro interior, para darnos cuenta de que realmente me muevo por una programación que no me pertenece. Y cuando yo hago este trabajo de atención, de comprensión, todo esto se va cayendo, toda esta estructura. Y yo me vuelvo cada vez más auténtico. Es un trabajo de desarrollo, de crecimiento interior fabuloso, donde tú te metes en el mayor reto que puede enfrentarse un ser humano, el autoconocimiento, el conocimiento de uno mismo. Es como que vas a empezar a soltar todo lo falso. Y al final solamente va a quedar lo auténtico, lo que tú eres. Y luego vas a seguir transitando en esta dimensión con un carácter y con una personalidad. Pero la diferencia es que este ya no te domina, sino que tú vas a utilizar tu carácter, el que tienes, con tus cualidades, porque cada carácter está lleno de cualidades. Solamente vamos a soltar aquello que no nos sirve de nuestro carácter. Aquello que nos causa tensión, que nos causa un miedo psicológico que no tiene sentido. Entonces es cuando tú empiezas a comprenderte y a perdonarte en el sentido de no haberte dado cuenta antes del daño que te estabas haciendo a ti y a los demás. Nada de sentimiento de culpa, porque la culpa es una forma de manipulación que nos enseñaron. Cuando yo te hago a ti sentirte culpable, es porque en el fondo estoy intentando manipularte para que hagas lo que yo quiero que tú hagas. Y entonces utilizo el sentimiento de culpa para manejarte, para manipularte.
Y cuando nosotros nos sentimos culpables, es porque este programa de culpa lo hemos escuchado y lo hemos sentido tantas veces. Inmediatamente que no hago lo que el otro espera de mí, se activa este programa de culpa. Y es muy doloroso, porque hemos relacionado, nos lo hemos creído. La culpa nos la creímos. Inmediatamente que el otro me hace sentirme culpable, es decir, que no hago lo que el otro quiere que yo haga, entonces yo activo ese programa y yo me siento mal. Porque quizás es lo que mamá hacía conmigo para conseguir que yo me comiera la comida, o que fuera bueno como ella quería, o que hiciera la tarea, o no sé qué. Pero esto es de generación en generación, ¿eh? No es algo nuevo. Esto lo hemos hecho todos y lo seguimos haciendo todos. Es una forma de manipulación muy agresiva. Entonces, no se trata de que tú ahora te perdones y te sientas culpable. Se trata de que tomes responsabilidad del daño que te hace. ¿Para qué? Para que no te lo hagas más. Cuando tú ya comprendes y te comprendes y vas conociendo tu programa, ¿sabes qué pasa? Que aparece una cosa que se llama compasión. Compasión hacia ti, que es pura comprensión. Y compasión hacia los demás. Porque si yo tengo un programa, si yo ya tomo conciencia de que realmente tengo un programa, un puto programa, que no es mío, y ya yo traía, o que de alguna manera yo como niño pequeño también me fabriqué en este sueño, en esta película. Si yo me doy cuenta de que tengo este programa y del daño que yo me hago con este programa y el daño que he hecho a los demás con este programa, empezaré a comprenderme. Empezaré a poner luz. Y cuando yo me pongo luz a mí y puedo comprenderme, ¿sabéis qué hago? Entonces es cuando puedo comprender a los demás. Y no tengo que perdonarlos, ni ellos me tienen que perdonar a mí. Simplemente los comprendo. No hay nada más, no hay nada que perdonar. Yo comprendo tu inconsciencia porque estoy comprendiendo la mía. Y desde ahí yo me quedo tranquilo. Y aparece una cosa que en el budismo se le llama compasión. La compasión que no es una emoción cualquiera, no es una emoción de la personalidad o del nivel elemental de la personalidad. Es una emoción que se acerca al amor o que es amor, pero desde una cualidad superior, como decía antes. Esa dimensión superior del amor es la que aparece. Donde ahora te puedo mirar a los ojos y entenderte, porque empieza a entenderme a mí. Pero yo no podré entenderte hasta que yo no vea el daño que yo te hice a ti. Si yo me empeño en echarte siempre la culpa, en proyectarte a ti siempre la responsabilidad o a la vida, a quien sea, y yo no miro, no tomo responsabilidad de lo mío, yo nunca voy a entenderte, nunca voy a comprenderte. Pero fijaros cómo lo hacemos al contrario. El otro te echa a ti la culpa o te proyecta a ti como que tú eres responsable y tú haces lo mismo. En ese sentido siempre estamos en litigio. Eres tú. Y el otro dice, no, eres tú. Y ahí hay conflicto, hay desamor, hay desarmonía. Hay odio. Pero ¿qué tal si yo pudiera mirar y tomar lo mío, mi responsabilidad, de forma clara, con esta dimensión mental superior que voy desarrollando? ¿Y qué tal si tú hicieras lo tuyo? Y aunque tú no hagas lo tuyo, si lo hago yo, si yo lo hago es suficiente. Porque ahí voy a tener una sensación de tranquilidad y honestidad tremenda en mi corazón. Y ahí me voy a quedar tranquilo conmigo. Esa es la compasión, ¿no? Realmente.
esa compasión te va a llevar directamente al nivel energético, a la fuente de esa dimensión superior de la que hablamos. Y al mismo tiempo que va hacia abajo, también va a subir hacia arriba, al nivel mental. Y va a hacer que crezca tu dimensión mental superior. Y lo vas a ver todo más claro. Desde ahí desaparece el miedo. Ese miedo al que yo me refería antes. Voy a disolver de forma natural mi miedo, porque el miedo no tiene sustancia propia. Y cuando aparece el amor, el miedo desaparece. El amor te lleva a una sensación, a un sentimiento de confianza muy profundo. Y el miedo es la polaridad, la desconfianza. Es decir, que si te vas moviendo cada vez más en el amor, en la confianza, la desconfianza irá perdiendo fuerza. Y aunque de vez en cuando salga la luz de tu amor, será suficiente para disolver ese miedo, que es un miedo que no existe. Por lo tanto, la propuesta es, una vez más, es ir indagando en mi laboratorio interno. Porque yo tengo una cantidad de espejos, como decíamos, tremenda fuera. Entonces, como cada vez que alguien me dice algo que me molesta, es como pararme a ver esto que está diciendo ella o él, ¿qué me molesta de esto? Es como, ¿qué es lo mío de esto? Porque si alguien te dice tonto y tú sientes a nivel profundo que no eres tonto, a ti no te molesta que alguien te diga tonto, ya os lo puedo asegurar. Pero si te molesta que te digan tonto, es porque tú en el fondo sientes que eres un poco tonto. Y así ocurre. Entonces, como ir mirando fuera, ¿qué pasa en mi vida fuera? ¿Qué me molesta fuera en mi vida? Y a partir de ahí yo tengo una capacidad, tengo una posibilidad de indagar dentro. Porque eso que está afuera me va a ayudar a que yo descubra dentro mis programas. Claro, porque mi programa puede venir de una desvalorización profunda que la niña o el niño tuvo, que no se sintió capaz o con valor. Puede venir de un miedo profundo porque tenía una madre muy sobreprotectora o una madre ausente que no estaba nunca para ella. ¿De dónde viene mi tristeza? Quizás es que mi madre estuvo de duelo cuando me tenía en su vientre y yo no sé nada de esto. Y mi madre se pasó todo el vientre, todo el embarazo llorando porque se había muerto su mamá. Y yo eso, como una esponja, lo sentí. Y ahora tengo ese programa de tristeza como que no acabo de arrancar en la alegría en esta vida. O quizás tengo una hiperactividad o un déficit de atención. ¿Y de dónde viene esto? Quizás no paré de enfermar una y otra vez. No me he preguntado yo por qué tengo esta salud tan enfermiza o esta mala salud. ¿De dónde viene? ¿Consigo yo algo realmente estando enfermo? ¿Qué consigo? Quizás más atención, como hacía cuando era pequeñita, que cada vez que me ponía enferma, ahí estaba mi mamá dándome la atención. Se trata de descubrir cuál es mi programa, ¿no? Y en ese trabajo de autoconocimiento, de comprensión, de investigación, indagación, ahí es donde va a aparecer esta dimensión superior, estos niveles, esta dimensión superior en su nivel mental, afectivo, emocional y vital o energético. Y eso me va a llevar a tener mayor conciencia de mí y estar más tiempo en el presente. Y al estar más tiempo en el ahora, no voy a entrar tanto en el juego. Y por lo tanto, entre otras cosas, el miedo
vas a perder energía, fuerza. Vamos a tener más claridad mental, más sabiduría. Vamos a sentir más amor. Y una de las leyes del Kybalión dice que lo que es dentro es fuera. Por lo tanto, tu estado interno será lo que tú proyectes fuera. Quiere decir que lo que pasa en tu vida afuera no es más que lo que tú tienes dentro. Esa es la realidad. Y si mi realidad de fuera no me gusta, tendré que preguntarme realmente qué está pasando dentro de mí, que hay algo fuera que no me gusta, que no funciona bien. Y si yo miro hacia adentro, os aseguro que mirando hacia adentro y descubriendo y transformando lo interno, cambio lo externo. Esa es mi propia experiencia y la de muchas personas. Así que la gran noticia es que podemos, que tenemos ese potencial y que estamos ahora ya en esa disposición, ¿no? Así que estamos de enhorabuena. Enhorabuena porque estás escuchando esto. Enhorabuena porque si de alguna manera te está resonando, tienes tiempo para empezar un nuevo camino, ¿no? En esta vida.